Muy buenas noches, mi amado amigo y hermano, que el Señor continúe bendiciendo. Es un gusto enorme llegar una vez más hasta sus hogares para traer una palabra de bendición. Yo quiero primeramente enviarle un abrazo caluroso hasta sus hogares, hasta sus casas o donde quiera que se encuentren, amigos, hermanos en Cristo. Y desear que la bendición de Dios esté siendo derramada abundantemente sobre cada uno de ustedes allá. Quiero pedirles que en este ratito que vamos a estar conversando, que si tú puedes ofrendar este tiempo a Dios para que puedas escuchar este mensaje, para que puedas nutrirte de lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Yo sé que el Señor quiere bendecirnos y por eso les pido que este tiempo lo honremos, lo demos con todo nuestro corazón, lo donemos y lo ofrendemos a Dios. Así que quiero motivarte para que estemos orando, para que sea el Señor quien nos bendiga por medio de la oración, para poder comenzar a hablar el tema que el Señor nos ha puesto hoy como bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Queremos bendecirte y exaltar tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu cuidado, gracias porque nos has guiado, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Y gracias porque nos has regalado la vida, Señor. Ese es el mayor regalo que tú nos has dado, Señor. Y hoy queremos, Señor, dedicar, Señor, una ofrenda a ti de esa vida que tú nos has dado, Señor, para nutrirnos, para escuchar tu palabra, Señor, y para bendecirnos, Padre Santo. Y bendecirnos los unos a los otros, Señor. Padre, escúchanos, Señor, guíanos. Y danos, Padre Santo, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Padre, para poder recibir este mensaje que tú nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 17 en adelante. Y así nos habla el Señor por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. En el versículo 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera, se acercó cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y Jesús respondiendo les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Así nos habla el Señor en esta noche. Le damos gloria a Dios por su palabra. Yo quiero contarles, amados amigos y hermanos, que el Señor usa muchas figuras literarias. Y aquí nos está haciendo una comparación, una similitud. Él nos quiere dar a entender a nosotros, por medio de esta palabra de la higuera, qué es lo que Él espera de nosotros. Dice que él tenía hambre. Dice que pasando por la mañana, volviendo a la ciudad, él tuvo hambre. Entonces vio una higuera cerca del camino y él fue a esa higuera. Pero resulta que esa higuera no tenía fruto. La higuera se veía frondosa, verde, posiblemente un árbol hermoso. Pero ¿de qué servía ver un árbol frondoso, hermoso, con hojas elegantes, quizás lindísimo, pero no había fruto? Yo quiero contarles, amados amigos y hermanos, que si usted en algún momento ha comido un higo, ya sea que se lo coma en miel o ya sea que usted tome el fruto de un higo, estando maduro, es delicioso, es riquísimo. Y obviamente pues Jesús, él ve la higuera y pasa por ahí y él se arrima a ella y él espera ver frutos. Yo quiero que entendamos que el Señor aquí no nos está hablando directamente de un árbol de una higuera. O sea, no fue que él en realidad quizás vio esto, sino nos está haciendo una similitud. Y sabemos que pues él todo lo creó para que dé fruto. Si esa higuera estaba ahí y hubiera tenido fruto, él le hubiera dicho: bendita seas, y hubiera posiblemente seguido produciendo montones. Pero él no, lo que nos quiere decir es precisamente
que muchas veces nosotros somos esa criatura de Él. Nosotros ya hemos pasado un proceso maravilloso de arrepentimiento, de reconocimiento, de transformación, pero ¿dónde está el fruto? ¿Acaso no somos quizás en algunos momentos como un árbol de esa higuera que se ve quizás verde, frondoso, elegante, pero ¿dónde está el fruto? Entonces Jesús usa esta forma para comparar y decir y maldecir esta higuera. Y yo quiero decirte que cuando Jesús hace esto, nos está diciendo a nosotros, es una llamada de atención. O sea, nosotros no estamos aquí para hacer bonitos árboles que llamen la atención nada más, o hombres o mujeres que llamemos la atención. Él quiere ver que nosotros produzcamos, que tengamos fruto. No solamente vernos con cuerpos esbeltos y quizás con caras hermosas y todo. Él quiere ver que nosotros como sus hijos estemos dando fruto. Y en medio de esto es algo tan interesante, porque los mismos discípulos cuando ven esto, vea qué interesante, porque cuando se hace la comparación, dice que los discípulos se asombran y le preguntan, pero ¿cómo es posible que vean la higuera se secó y cómo que se hiciera tan rápido? Y el Señor les vuelve a hablar otra vez y les dice, ¿cómo es que ellos le preguntan, cómo es que se secó tan enseguida esta higuera? Y Jesús les responde y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no andaréis, dice, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte, él se refería al monte, tú le dijeres, quítate y échate al mar, eso será hecho. Precisamente está motivando a las personas a que tengamos fe. Está motivando a las personas a que nosotros, además de que veamos esa reacción inmediata que hay por ahí, en medio de esto nos está indicando, gente de Dios, gente, hijos míos, créanme que hay cosas hermosas y grandes que se pueden hacer en medio de la fe, pero es necesario que nosotros cultivemos nuestra fe, es necesario que nosotros crezcamos, es necesario que nosotros realmente entendamos que estamos aquí con un propósito, y ese propósito es que nosotros podamos dar fruto de quienes somos. No solamente estar ahí, ¿verdad? Mostrándonos, manifestándonos como personas bellas, hermosas, que gracias a Dios por la belleza y gracias a Dios por las personas lindas, agradables, pero también es necesario que nosotros produzcamos fruto. Y que en medio de esto nosotros podamos hacer cosas maravillosas. Los discípulos dicen que se asombraron de ver cómo el Señor había hecho el milagro y le había dicho a esa higuera, le había prácticamente, digamos que le había maldecido y esa higuera se seca, pero Él también les dice a ellos y dice, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte le diréis, quítate y échate al mar y será hecho. Él está diciendo a los discípulos, ustedes pueden hacer esto. Ustedes pueden también, cuando se llenan de fe, cuando ustedes crecen, cuando ustedes se nutren de mí, ustedes pueden tener tanto poder como para decirle a ese monte, muévete de aquí también. No solamente a esa higuera, sécate. Pero es necesario que nuestra fe sea una fe de verdad, una fe verdadera, una fe que sea bien arraigada, una fe que sea bien constituida, que no sea una fe que esté ahí puesta superficial, sino que sea algo que esté arraigado en nuestro corazón, sabiendo de que el Dios que nosotros tenemos, que el Dios que nosotros hablamos, que el Dios que nosotros predicamos es un Dios de poder. Pero en medio de esto es necesario que nosotros creamos que realmente las cosas que nosotros pedimos, hacemos, en nombre de Jesús se puede hacer. A veces nosotros vemos batallas perdidas, a veces vemos cómo las circunstancias nos ganan, pero ¿acaso será que nosotros estamos siendo superficiales en nuestra fe? ¿Acaso será que nosotros... Y dice el Señor en el versículo 22 del capítulo 21 de Mateo, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Yo quiero que usted en esta noche, usted reciba esta palabra y usted se fortalezca en ella.
y usted diga, ¿qué necesito, Padre Santo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué circunstancias estoy viviendo? Y que yo quizás en algún momento me he sentido ya derrotado, me he declarado perdido, pero aquí hay una palabra que yo necesito tomar y decir, bueno, Señor, tú me estás diciendo que todo lo que yo te pida, Señor, que esté bajo tu propósito, pero que yo lo haga creyendo, eso voy a recibir. Y yo quiero decirte, amado amigo y hermano, que el mundo nos ha llevado a una circunstancia difícil en este tiempo. Estamos pasando quizás una de las crisis más difíciles que ha pasado el ser humano en la historia, precisamente porque el enemigo nos ha querido separar, nos ha querido dividir, nos ha querido aterrorizar, tener aislados. Y esto aplica para todo, aplica para las iglesias, familias, para las sociedades, para todo. O sea, en este momento nosotros vemos a una persona que se nos arrima y a veces nos aterrorizamos. Y vemos a una persona como nuestro enemigo. Y es algo tremendo, porque nuestro enemigo no es la persona, es un fantasma que anda oculto ahí en medio, invisible, que no sabemos ni quién lo tiene. Pero tenemos que ver a todos como nuestros enemigos para poder protegernos. Eso se llama terror, eso se llama temor. Así nos quiere el enemigo atemorizar. Y no solo eso, nos ha confinado, nos ha separado, y nos ha separado en tantos aspectos, que hasta en familias, porque en medio de esta circunstancia, la incertidumbre hace que las personas se llenen de estrés, que las personas nos llenemos de cansancio físico, mental, de pensar en la incertidumbre que esto nos genera. No sabemos qué va a pasar a futuro, entonces nuestra fe comienza a decaer. Esto es una palabra que usted y yo tenemos que tomar, y que tenemos que apoderarnos, y que tenemos que decirnos, cuando el Señor nos dice en el versículo 27, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías lo de la higuera, sino también le dirías a este monte, quítate y échate al mar, y este monte lo hará, se moverá. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra fe es algo primordial. Nosotros debemos de hacer que nuestra fe esté creciente, que nuestra fe esté firme, que nosotros nos fortalezcamos en ella, que creamos en la palabra de Dios, que nos dice que por fe el justo vivirá, que también nos dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, que creemos. Y si usted y yo ya dimos el paso más importante de nuestras vidas, de llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento, y reconocimos y nos dimos cuenta que Jesús es el Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, que por medio de Él nosotros vamos a alcanzar una vida para la eternidad, o alcanzamos una vida para la eternidad, ya nosotros fuimos transformados. Entonces no podemos ser, en esa palabra el Señor nos habla de una higuera, que dice que él tenía hambre. Él se acercó a esa higuera, pero no encontró fruto. La encontró quizás verde, esbelta, bella, pero ¿de qué sirve que nosotros estemos en esa condición? Porque esto es como una similitud, y nos dice, mis hijos tienen que tener fruto. Yo no quiero maldecir como maldije la higuera, pero una higuera que no produce fruto será maldita. Y yo quiero decirte, amado amigo y hermano, que nosotros debemos de dar fruto. Es tiempo que nosotros no seamos como esa higuera que estaba vacía, que quizás estaba llena de hojas, frondosa, verde, hermosa, pero no tenía fruto. Y Jesús llegó ahí, él tenía hambre, dice la palabra de Dios. Es necesario que nosotros comencemos a dar fruto, pero el principal fruto que nosotros tenemos que dar es precisamente mostrarnos como hijos de Dios y hacer que nuestra fe sea incrementada en medio de las circunstancias. Hoy, amado amigo y amado hermano, es necesario que nosotros volvamos a los pies de Cristo Jesús, que volvamos a nuestro inicio, que vayamos a ese momento en el cual le creímos a Jesús y nos postramos ante los pies para decirle: Señor, perdóname, yo me arrepiento, yo hoy vengo ante ti, Señor. Quizás hoy muchos de nosotros, después de haber hecho el proceso, se nos olvidó la parte básica, elemental, que es que nosotros debemos de rendirnos ante Cristo Jesús siempre. Y dice un canto que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo Jesús. Yo quiero motivarte, amado amigo y hermano, para que usted y yo tomemos esta palabra del libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28, en donde dice que todo lo que pidieres en oración creyendo,
eso recibiréis. Y yo quiero decirte que si eso está en el propósito de Dios, y tú lo pides con tu corazón, que tú lo dejas y entregas, y entregas tu vida a Cristo, y le dices: Señor, yo vengo a ti, Padre, yo clamo a ti porque necesito, oh Dios, recuperar lo que estoy perdiendo. Necesito recuperar, Señor, mi familia, necesito recuperar, Señor, mis bienes, mis cosas. Es necesario que nosotros entendamos que lo vamos a recibir, porque el Señor dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo quiero bendecirte, mi amado amigo y hermano, que el Señor te llene de gozo, te llene de paz, y que te motives para volver a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo estoy aquí más fortalecido que nunca, porque yo creo en que tú eres mi Dios de poder, que tú eres mi guía y que tú eres mi salvación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto.